Estaremos con ustedes en este espacio, Rona Rizque, coordinadora de la Alianza Rebelde Investiga y de Monitor de Víctimas. Luzmelis Reyes, directora de Efecto Cocuyo y conductora de Con la Luz. Víctor Amaya, director de Tal Cual. Luis Ernesto Blanco, director de Runrunes. Una invitada internacional, María Camila Delgado, periodista de Noticias Caracol, medio colombiano. Y quien les habla, César Batit, director del Pitazo. Hoy contaremos con una entrevistada que está en el centro de la noticia. María Corina Machado, líder de la oposición venezolana. Bienvenida, María Corina Machado. Hola, muchas gracias por esta oportunidad. Comenzamos la pregunta. Okay. Gracias a ti por aceptar la invitación y conversar con nosotros. La primera pregunta es, ¿la oposición estaba preparada para el escenario del fraude? Hemos visto todo el despliegue que se ha hecho con lo de las actas, pero ¿esperaban o estaban preparados para la represión que se ha dado desde el gobierno, con participación de colectivos y unas prácticas más sofisticadas de represión? Mira, Rona, yo creo que lo que ocurrió el domingo y el lunes, quien no lo esperaba era el régimen. No esperaron nunca un nivel de movilización como el que ocurrió en términos de la participación, además transversal, en todos los sectores de la sociedad, en todos los estados del país. Y muchísimo menos se imaginaron que iba a haber una capacidad organizativa de la magnitud que se desplegó y que iba a haber la colaboración, la cooperación de efectivos del Plan República y de funcionarios del CNE, sin los cuales no hubiera sido posible recoger todas las actas. Nosotros sabíamos que teníamos una estructura poderosa, pero debo decir que me siento orgullosísima como todo funcionó. Realmente siempre digo que aquí hay milagros de por medio. Ahora, todos los escenarios estaban previstos. Yo creo que aquí nadie se subestima la capacidad totalitaria del sistema, la forma como se han aferrado al poder antes y ahora. En efecto, como tú dices, hay nuevas formas de represión muy crueles, más sofisticadas, y además ha habido una represión masiva actuando directamente en zonas populares, en zonas muy digamos, rurales y urbanas populares. Y la verdad es que es muy duro lo que estamos viviendo como sociedad, y este es un momento en el cual debemos mantener serenidad, firmeza, reagrupar las fuerzas y encontrar formas y herramientas de presión ciudadana, de denuncia, de protesta, que se mantengan pacíficas y que desde luego protejan la integridad de todos los activistas, de todos los ciudadanos. Hola, María Corina. Una pregunta que quería hacerle. ¿Esperaban a estas alturas reacciones distintas en el plano internacional o en el plano interno en Venezuela luego de lo ocurrido el domingo y lo ocurrido los días de la semana pasada? Mira, Luis Ernesto, yo creo que nunca ha habido un nivel de alineación tan claro, por lo menos en todas las Américas, salvo el caso de Honduras, Cuba y Bolivia. Nadie ha reconocido los resultados que dio el CNE. Al contrario, todo el mundo ha manifestado una absoluta aprehensión, y algunos estados, algunos gobiernos incluso ya han reconocido a Edmundo González. Lo mismo está ocurriendo en Europa, absolutamente unida en un momento tan complejo donde hay tantos temas globales que dividen o enfrentan en bloques, incluso dentro de la propia Unión Europea, dentro de Estados Unidos, etcétera, por dinámicas electorales de otro tipo. El caso venezolano ha unido a todo el mundo, y esto está haciendo una escalada progresiva de más y más presión. Hay cosas que son públicas, cosas que no son públicas, pero yo creo que las declaraciones han sido contundentes en el sentido de que nadie cree las declaraciones del CNE, y todo el mundo está convencido de que efectivamente Edmundo González ganó de manera arrolladora. Vienen nuevas etapas, vienen nuevos pasos, y estamos trabajando duro en lograr más y más fuerza para que el momentum vaya creciendo más y que el régimen tenga que entender al final
que su mejor opción es entablar una negociación partiendo de la base del respeto a la soberanía popular ejercida el 28 de julio. Siguiendo en el mismo ámbito internacional y viendo las gestiones o negociaciones que llevan adelante Lula, Petro y Arli, ¿qué espera de estos procesos de negociación? ¿Ve posible que por esta vía se logre una transición pacífica o desconfía de la participación de los tres presidentes? Yo no descarto que esta iniciativa pueda efectivamente lograr establecer unos términos de una negociación clara, firme y efectiva. Tampoco descarto que además de estos facilitadores puedan incorporarse otros países. Indiscutiblemente ellos tienen un canal de comunicación que otros no tienen con el régimen. Y creo que se han mantenido en una posición prudente efectivamente para poder mantener esta interlocución. Yo creo que esto es un momento en el cual el mundo empieza a entender que Maduro ha ido quedando cada vez más aislado a lo interno y a lo externo. Hoy lo que le queda a Maduro es un círculo fundamentalmente de la alta cúpula militar y que no son muchos que están pretendiendo digamos, desconocer una realidad que se expresó el 28 de julio, pero que además es una realidad en la base de todo el país, hasta en las bases de las Fuerzas Armadas. Ellos saben lo que pasó en los centros de votación, cómo se comportaron los oficiales del Plan República, como les decía antes, cuáles fueron los resultados en los centros de votación donde votan los militares. Ellos lo saben. Y saben además que hay una enorme resistencia en estos, tanto los cuerpos de seguridad militares como civiles, para reprimir masivamente. Entonces, esto es un momento donde hay que mantenerse muy firme y hay que partir de la base de que toda negociación seria es favorable, estamos dispuestos a entablarla partiendo del respeto al ejercicio de la soberanía popular expresada el domingo 28 y el reconocimiento de la verdad. María Corina, buenas tardes. ¿Qué cree usted que cuál sería el papel de Estados Unidos? Recordemos que Estados Unidos tuvo un diálogo bilateral con el gobierno de Nicolás Maduro y de ahí salió aquel memorando de Doha. Ahora, ¿cuál espera o cuál cree usted que puede ser el rol de Estados Unidos en esta negociación de la que usted ha hecho mención? Bueno, yo creo que obviamente tiene un rol importante. Y no quiero anticipar cuál va a ser el rol específico, pero indiscutiblemente muy importante, entre otras cosas porque el propio secretario de Estado, Anthony Blinken, con quien yo tuve la oportunidad de conversar, y Edmundo González también, ha sido enfático en el sentido de que hay que respetar la voluntad expresada por los venezolanos y que es evidente que Edmundo González ganó por amplia mayoría la elección. Indiscutiblemente Estados Unidos ha hecho un trabajo de sensibilización y apertura de otros actores. O sea que yo creo que si bien es un momento tremendamente complejo y doloroso para todos los que estamos sufriendo por la represión, porque han secuestrado compañeros, porque obviamente hay una enorme angustia en la sociedad venezolana de que esto se resuelva, yo también siento que hay una gran madurez en los venezolanos de entender que así como nos costó tanto lograr las etapas previas y cómo fuimos logrando una tras otra, y ustedes han sido testigos de excepción de ello, o sea, cómo logramos primero levantar un país que estaba triste y decepcionado a partir de enero del año pasado, cómo la segunda etapa, que fue lograr hacer unas primarias, se convirtió en un hito de organización, de movilización, pero sobre todo de autoestima de los venezolanos, es decir, nosotros tenemos fuerza y vamos a tomar el control y el destino de nuestro futuro en nuestras manos. En tercer lugar, haber logrado, a pesar de todos los obstáculos, los atropellos, las arbitrariedades, las trampas, los elementos que buscaban desviar nuestra atención y nuestro foco, llegar al 28 de julio con una candidatura apoyada por todos los venezolanos demócratas que queremos un cambio, y finalmente la enorme victoria
del 28 de julio y la posibilidad de tener la prueba de las victorias en la mano. O sea, esto ha sido monumental, ha tomado mucho tiempo y en el camino hemos tenido pérdidas enormes, compañeros de trabajo, gente querida, las cosas que ellos han destruido, atropellado, y estamos aquí. Entonces, yo creo que hay la madurez en la sociedad venezolana para entender que esta nueva fase de hacer valer la verdad también tiene sus tiempos y que nadie ex antes puede afirmar cuáles van a ser. Lo importante es que sigamos avanzando con una posición de absoluta firmeza, con la gente comprometida y motivada. Y desde luego la comunidad internacional cada día pronunciándose con mayor contundencia y firmeza. Y en los próximos días estoy seguro que habrán nuevas declaraciones, nuevas decisiones, nuevos reconocimientos que le harán entender a Maduro que cada día que pasa está más y más aislado. Bueno, justamente en esas discusiones desde el ámbito internacional, las negociaciones y demás, uno de de las especulaciones que se ha dado es un escenario de una salida que incluya la repetición de elecciones presidenciales en Venezuela. ¿Usted estaría de acuerdo en ese planteamiento? Y si se daría eso en Venezuela, ¿qué condiciones cree que deberían aceptarse para ello? Pero yo honestamente no entiendo de dónde sale esa tesis, esa iniciativa. Yo creo que las elecciones ya se dieron en Venezuela y los resultados están allí y la victoria está allí. Entonces, ignorar que pasó lo que pasó, yo creo que eso no tiene ningún sustento y creo que la sociedad venezolana no lo apoyaría. Lo que hay que hacer es hacer valer los resultados del 28 de junio. Por supuesto, muchísimas gracias, María Corina, por este tiempo y también a los colegas venezolanos por permitirnos el espacio. Y usted lo decía al inicio, viene mucho camino por delante. En Colombia estamos muy pendientes de lo que ocurre de la oposición venezolana y quisiéramos preguntarle justamente en esos planes hacia futuro, ¿hay algún plan que tenga que ver con introducir algún recurso en el TSJ contra la proclamación de Maduro? Esto lo preguntamos porque muchos expertos también y aquí en Colombia dicen que ¿por qué no agotar esos recursos internos? Bueno, yo creo que en cualquier país donde exista autonomía de los poderes públicos, independencia de los poderes, eso sería una ruta comprensible, pero este no es el caso. Todo el mundo sabe que el Tribunal Supremo de Justicia es simplemente un brazo ejecutor del régimen y además represor, y hoy estamos viendo cómo pretenden además usurpar las competencias del Consejo Nacional Electoral. Esto no tiene pies ni cabeza. Quien tiene que producir el resultado y proclamar a Edmundo González como presidente electo de manera inmediata es el Consejo Nacional Electoral. Nosotros no vamos a darle el gusto al régimen de supuestamente judicializar lo que ha sido el ejercicio de la soberanía popular para que ellos tengan entonces excusas para extender esto al infinito. Eso creo que quedó muy claro además en la comunicación que esta mañana envió el presidente electo Edmundo González Urrutia cuando dice que no acude porque esa no es la instancia competente y obviamente sabemos que está absolutamente bajo el control de la tiranía. María Corina, algunos países han dicho que a nivel interno tienen preocupación porque hay factores de ultraderecha en esos países que apoyan a la causa venezolana. ¿Qué responde usted a esas voces que han hecho este tipo de observación? Yo creo que están errando completamente el eje de esta lucha. Esto no es un tema de izquierda o derecha, esto va mucho más allá. Esto es un tema de la vigencia de la democracia, de sus instituciones y del respeto a la soberanía popular. Y yo creo que es muy interesante como estamos viendo en todo el espectro ideológico del mundo apoyo a la causa venezolana. Entonces yo no caigo en esas trampas porque los necesitamos a todos apoyando a Venezuela. Esto tiene que ver con la democracia, con la verdad, con la justicia y con la soberanía popular. María Corina, ¿cómo han vivido ustedes esta ola de represión contra las personas que votaron contra la coalición opositora, contra las personas de los sectores populares, contra las personas que los apoyaron en la campaña? Y ahora, bueno, hay más de 1.200 detenidos, 23 personas que han muerto, como madres que piden que le devuelvan a sus hijos. Mira, Rona, esto es horrible y además uno siempre
terminas frente al dolor desgarrador de cada caso, de cada persona. Y es infinito el dolor. Esto tú no lo puedes medir en números. Es decir, un muchacho asesinado a golpes como Ángel Mora no significa una tragedia más pequeña que 20 o 100 muertos. Y obviamente es indignante y la gente siente esa impotencia. Y por eso nosotros tenemos que asumir que por cada uno de ellos y por quienes han perdido su vida y su libertad durante todos estos años, ahora no queda otra que seguir. No queda otra que seguir. ¿Es riesgoso? Es muy riesgoso. Y la realidad es que esto es lo único que le queda al régimen. Fíjate, aquí hay dos ejes fundamentales en los cuales se está dando esta lucha en este momento. Un eje de legitimidad y un eje de la moralización de las fuerzas. En el eje de la legitimidad, la derrota que le propinamos a Maduro es absolutamente irrecuperable. Ya no, haga lo que haga. Me decían, bueno, y si publica actas el CNE, ojalá las publique las actas. Que así como Elvis Amoroso pasó de la servilleta con la cual proclamó a Maduro el domingo a una carpetica que entregó el día de ayer, ojalá pase a la hoja de Excel y a imprimir las actas, porque esa sería la prueba del fraude. Nuestras actas auténticas, verdaderas, oficiales, son la prueba del triunfo de Edmundo González. Si ellos publican esas actas, tendríamos entonces la prueba del fraude. De modo que en el eje de la legitimidad, ellos están absolutamente derrotados. Y con la violencia lo que están haciendo es hundirse más, deslegitimándose más. Queda el otro eje, y es el eje de la moralización, ¿no? de la disposición a luchar hasta el final. Y lo que vivimos el domingo fue algo tan poderoso que unió al país, que ellos necesitaban o trataron de cortarlo de tajo, y por eso esta violencia desenfrenada. Entonces es un momento en el cual nosotros tenemos que mantener la serenidad, la comunicación con nuestra gente. Nada de que estén saliéndose de WhatsApp y saliéndose de los grupos, para nada. Este es un momento donde hay que estar más comunicados que nunca. Y la organización a nivel de las bases, con los comanditos, con la plataforma 600K con los cuales nosotros tenemos comunicación, se mantiene. Y seguiremos avanzando. Obviamente tiene que ser con mucha inteligencia y con una gran coordinación entre todos los sectores dentro y fuera del país, incluyendo la diáspora venezolana, que tiene en este momento un papel importantísimo que desempeñar, demostrándole al mundo que no nos van a callar y que no nos vamos a rendir y que no caemos en ese chantaje que protestar y defender la verdad significa generar violencia. O sea, esa equivalencia que ellos hacen entre víctimas y victimarios, nosotros no la aceptamos y no permitimos que nadie nos lleve a ese marco. La violencia es de ellos. Las armas las están usando ellos contra jóvenes y contra líderes inocentes. Justamente le quería preguntar sobre las consecuencias de la represión a nivel de estructura de los comanditos, ¿no? Porque los comanditos se organizaron por miles y ahora están siendo calificados como células terroristas. Y mencionabas directamente de ser responsables de acciones violentas. Entonces, ¿qué consecuencia ha tenido esto en la estructura de los comanditos en quienes forman parte de ellos? Bueno, Víctor, obviamente, cuando a ti te acusan desde el poder de esos tipos de delitos, cualquier persona se siente conmocionado, porque además es una falsedad tan burda que todo el mundo lo sabe, que indigna, ¿no? Pero fíjate, el origen, el concepto de los comanditos es tan poderoso porque es gente que confía unos en otros, ya sean familiares, vecinos, compañeros de trabajo, de actividades. Son gente que son núcleos que confían unos en otros y que actúan de manera coordinada, pero separados unos de otros. Entonces, es muy poderoso, tienen presencia en todas las comunidades del país, efectivamente son más de 68.000 comanditos. Y
y que entienden que las tareas hasta el 28 fueron muy importantes de llevar el mensaje, de llegar a sectores donde no habíamos llegado antes, de darles seguridad a personas que están vinculadas al chavismo o a sus redes y decirles, mira, aquí estamos unidos, los queremos junto a esta gran causa. De cara a ese día tuvieron actividades muy importantes de movilización, de personas que no tenían cómo desplazarse a los centros de votación, de llevar alimentos, de llevar agua y de protección, de mantenerse alrededor de los centros. Ahora vienen nuevas tareas que tienen que ver con mantenernos comunicados, con defendernos unos a otros en las comunidades y en mantener firme y avanzando la presión ciudadana hasta que se haga valer la soberanía popular. Hemos hablado de la represión y hemos hablado de la negociación. ¿Por qué los venezolanos debemos creer en una negociación con un poder señalado de violar los derechos humanos en el marco de las protestas? ¿Usted apoya la hipótesis, por ejemplo, de Juan Barreto, que dice que el poder trata de hacerse más poderoso atrincherándose para poder negociar? Mira, podemos especular los motivos por los cuales están actuando de esta manera. Yo creo que son errores. Yo creo que son errores porque lejos de aumentar su posición negociadora, yo creo que más bien los debilita mucho más. Los desnuda frente al mundo, genera profundas contradicciones en sus propias facciones y en sus bases. No tengo duda que estos mensajes están dirigidos a aterrar a los suyos, pero creo que está generando un efecto contraproducente y está cohesionando más bien a la sociedad venezolana, que repudia la violencia y la mentira, y también al mundo entero. Cada día que pasa le hace mucho más difícil al mundo entero o a cualquiera de los que le puedan quedar de aliados a Maduro justificarlo o defenderlo. Yo creo que obviamente la sociedad venezolana tiene profundas aprehensiones sobre una negociación después de las experiencias que hemos tenido, pero esto es una situación totalmente distinta. Es decir, nosotros partimos de que tenemos un presidente electo y de que el país tiene liderazgos en los que cree. Y la gran diferencia es que son esos liderazgos que el país escogió en las primarias y en las elecciones los que vamos a representar a los venezolanos en una negociación. Es totalmente distinto. ¿Y cuáles son, María Corina, las negociaciones que pudieran estarse dando entre usted, Edmundo González, o sectores de la plataforma unitaria con sectores del oficialismo en este momento? Bueno, Luis Ernesto, sobre eso yo creo que no es pertinente hablar en este momento, y la verdad es que yo creo que estamos todavía en etapas muy preliminares para hablar de que exista una negociación todavía. No la hay, pero lo que sí existe de parte nuestra es una absoluta disposición, y lo hemos dicho y lo hemos reiterado. Hay un proceso de negociación, 1, para la transición, 2, que parte del resultado del 28 de julio, haciendo valer la soberanía popular expresada en el voto. 3, que ofrezca garantías e incentivos para que efectivamente la negociación o la transición fluya de una manera ordenada y estable. Y 4, que rápidamente se incorporen todos los sectores de la sociedad para darle gobernabilidad y estabilidad al gobierno que de allí surja. Por supuesto, y yo quisiera que nos devolviéramos un poquito, tal vez hace 28 de julio, cuando muchos venezolanos en el exterior se grababan esperando los resultados en la noche y tenían esa esperanza de que cambiara algo en las palabras del CNE, pero se los invadió ese sentimiento de derrota, de otra vez lo mismo. Ha pasado una semana y unos pocos días y ya se está diciendo y se habla a los venezolanos en el exterior y también algunos extranjeros, es decir, colombianos o demás, que dicen la oposición está perdiendo fuerza. Yo quisiera preguntarle cuál es ese mensaje para los venezolanos que se grabaron con esa esperanza ese 28 de julio y han seguido saliendo a las calles cada vez que usted los convoca, a usted como líder de la oposición y como cara de la oposición. Quisiera preguntarle cuál es ese mensaje y sobre todo porque se empiezan a especular que ya va a haber un nuevo flujo migratorio.
A ver, María Camila, yo quiero aprovechar tu pregunta para hablarle a todos los venezolanos, no solo los que están afuera. Muchos venezolanos se grabaron con sus resultados y eso es parte de las evidencias. Por eso es que no pueden fabricar actas falsas, porque los resultados estuvieron allí, cantados por la propia gente. Y ese sentimiento de logro y de triunfo no nos puede abandonar. Lo que hicimos fue monumental. O sea, fue una victoria gigantesca. Mucha gente decía antes del 28 de julio, sí, somos una mayoría, pero van a cometer un fraude y va a pasar lo mismo. Nunca lo vamos a poder demostrar. Ya va. Por primera vez en 25 años tenemos las pruebas. Por primera vez en 25 años demostramos que ganamos de manera abrumadora una elección presidencial. No estamos en el mismo lugar. Bueno, que hubiésemos querido que eso se desarrollara como en cualquier país democrático. Claro que sí, pero no estamos enfrentando una democracia imperfecta. Estamos enfrentando una tiranía cruel. Por lo tanto, esto es un proceso complejo que nadie puede anticipar cuántos días va a tomar. Ahora, después de todo lo que hemos hecho, ¿nos vamos a desmoralizar ahora? Todo lo contrario. Es un momento de actuar con serenidad y firmeza. Como tú dices, hay que estar muy atentos a cada una de las orientaciones, convocatorias que hagamos, porque este es un momento de mostrar mucha fuerza, pero también mucha organización. No todo es movilización masiva en la calle. Hay muchas otras dimensiones del trabajo que estamos haciendo y se están haciendo bien. Y por eso yo quiero darle la seguridad a los venezolanos que aquí nadie está retrocediendo y nadie está desmoralizado. Al contrario, estamos abocados a cumplir las siguientes etapas, a ir incrementando la fuerza y la presión desde afuera, el momentum, y llevar a Maduro al punto donde finalmente reconozca que ya no solamente su mejor opción, es su única opción, aceptar los términos de una negociación para una transición ordenada. En ese término de negociación también se ha hablado, y el diario El País publicó una nota al respecto, de que un escenario sería lograr un encuentro, una conversación, una negociación directa entre Edmundo González y Nicolás Maduro, pero excluyendo a María Corina Machado. ¿Qué nos puede decir en este caso? Yo creo que eso es especulación. Yo no he escuchado eso, ni siquiera insinuado por ninguna de las personas con las que he hablado dentro y fuera del país, pero al final los líderes de los venezolanos los eligen los venezolanos, no lo elige la comunidad internacional. María Corina, usted junto a Edmundo González firmaron un documento, un comunicado dirigido a la Fuerza Armada Nacional, y este comunicado fue respondido por el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino, quien dijo que apoyaba a Nicolás Maduro y que los resultados habían sido transparentes. ¿Qué opinión le merece la respuesta de Padrino? Además, basado en el hecho de lo que usted acaba de comentar, que muchos militares supuestamente votaron a favor de la oposición o están a favor de la oposición. Precisamente eso. Yo creo que eso demuestra la conciencia y la preocupación que hay en el alto mando militar de lo que ellos saben es una realidad en todo el resto de la institución militar. Los militares venezolanos tienen esposas, madres, hijos, no quieren que se vayan, quieren que los que se han ido regresen. Los ciudadanos militares venezolanos no quieren reprimir a ciudadanos indefensos que están ejerciendo su derecho. Los ciudadanos militares fueron testigos de la extraordinaria victoria del 28 de julio, contribuyeron la inmensa mayoría a que el proceso fluyera en paz y pudiéramos obtener nuestras actas, y ellos quieren enfrentar a los militares. El alto mando quiere enfrentar a los militares, a la sociedad venezolana. Nosotros estamos haciendo todo lo contrario. Nosotros estamos abriéndole los brazos, diciéndole, no somos sus enemigos, todo lo contrario. Necesitamos una fuerza armada que pueda estar al servicio de la nación venezolana, cumpliendo el artículo 328 de la Constitución, y que sea una fuerza armada bien dotada, bien entrenada, bien remunerada, de la cual la sociedad venezolana se sienta orgullosa. Y lo que le exigimos Edmundo González y yo fue: no acaten órdenes ilegales de represión contra sus hermanos venezolanos. No lo hagan.
Y creo que esto es un llamado que todos tenemos que repetir todos los días. Y yo también les hablo a las esposas, a las hermanas, a las madres, a las hijas e hijos de esos ciudadanos militares, que les hablen, y les hagan entender que estamos frente a esa oportunidad única de que ellos también abracen esta enorme causa por la República, para que tengamos muy pronto una transición que nos permita reconstruir las instituciones democráticas y de entre ellas, por supuesto, nuestra Fuerza Armada Nacional. María Corina, usted dijo hace unos minutos que no se pueden poner lapsos cesantes, no se puede decir cuánto va a durar este periodo postelectoral. ¿Para cuánto tiempo están preparados ustedes para lograr que esta idea de que Maduro se siente a una negociación para que se realice una transición ordenada en el país, pues se lleve a cabo? Luz Melissa, es un tema que además todo lo que yo diga sería especular. Trabajamos para que sea lo más rápido posible y estamos dispuestos a que sea el tiempo que haga falta, que sea necesario, pero que sea obviamente lo más rápido posible. Y eso implica que todos tenemos que montarnos en esto. Y por eso es tan importante esta oportunidad que ustedes nos dan, porque la censura en Venezuela ha sido brutal. Hoy en día, miren, la mayoría de ustedes no está aquí, porque solo hablar de lo que está ocurriendo o entrevistarnos a uno de nosotros acarrea enormes consecuencias personales. Eso le demuestra al mundo que el miedo que le tiene el régimen a la verdad. Entonces, este es un momento donde yo les agradezco mucho esta oportunidad, donde tenemos que enviar mensajes de muchísima firmeza, serenidad, resiliencia, lo cual no significa debilidad, todo lo contrario. O sea, sabemos lo que estamos haciendo, sabemos que es riesgoso, que es doloroso, no subestimamos el poder destructivo y represivo que tiene el régimen, y por eso hay que elevar también el costo de la represión y la persecución. Esto hay que decirlo, hay que denunciarlo, no hay que callarlo. Al contrario, el mundo tiene que saber lo que estos individuos están haciendo cada día. Y nosotros diseñando nuestros mecanismos de reagrupamiento de fuerzas y de exigencia y organización desde el nivel comunitario hasta el nivel internacional. Y estamos anunciando para los próximos días más y más actividades, pero también estimulando que cada una de nuestras estructuras comunitarias, cada quien en su respectiva comunidad, sabe cómo organizarse, cómo presionar, cómo comunicarse. Y lo están haciendo bien. Corina, han sido días muy complicados, muy duros en el seno de, bueno, para todo el país, y uno supone que para el seno de la oposición han sido días también muy complejos. ¿Cómo están manejando esas tensiones? ¿Cómo dentro de la plataforma se están manejando las tensiones que han tenido que producirse luego de todos estos días? Mira, ustedes nos vieron el sábado pasado y debo decir que esto está pasando en todos los estados, no solamente a nivel nacional. Hay total coordinación entre todos los partidos, no solamente los partidos de la plataforma, también otros partidos que estuvieron involucrados en el comando y que no eran de la plataforma, pero adicionalmente algunas personas y partidos que no estuvieron apoyando el comando, que no estuvieron apoyando al mundo y que ahora se están acercando. Y esto es muy importante, porque al final aquí estamos unidos por la verdad, más allá de quienes votaron por uno u otro candidato. Y yo creo que han habido testimonios muy valientes de venezolanos que o estuvieron alguna vez con el chavismo o que no fueron parte de esta iniciativa del Comando con Venezuela, que están elevando sus voces en estos días y estamos articulando con ellos también. Le estamos prestando mucha atención a lo que usted nos dice y usted habla de actividades hacia el futuro, pero también dijo que la oposición tiene las pruebas, ustedes ya las han hecho públicas en esta página web, donde podemos revisar mesa por mesa, muy detallado, pero hay un escenario que también se plantea y aunque hablamos mucho de situaciones hipotéticas, ustedes podrían esperar que el gobierno de Nicolás Maduro se atreva a presentar actas falsas. Yo no quiero especular sobre este tema, María Camila. Nuevamente repito lo que dije antes. Si lo hacen,
estarán poniendo a disposición del mundo las pruebas de su fraude. Nosotros pusimos a la disposición de los venezolanos y del mundo la prueba de nuestra victoria. Llegamos a la última pregunta, María Corina. Y estamos en un momento en que los venezolanos viven entre la esperanza y la desesperanza, debido a la represión y debido al no reconocimiento de lo que se señala como un triunfo de Edmundo González. El 10 de enero es la fecha en que se asume el nuevo periodo presidencial. ¿Qué señales, María Corina, diría usted al que debemos estar atentos los venezolanos para indicar o para conocer o para observar que se está llegando al final de un ciclo que comenzó en abril del 2023 con la convocatoria de la primaria? ¿Cuáles son esas señales? Sí, eso es un punto muy, muy interesante, César. Que pensarlo bien. Yo creo que, en primer lugar, desde luego aspiramos que este conflicto se resuelva mucho antes de esa fecha, sin lugar a duda, mucho antes. Creo que es importante mantenernos muy comunicados entre los otros, buscar la información real. Les pido a todos que permanentemente sigan nuestras cuentas oficiales, porque hay muchas campañas de mentiras, de fake news y medios y periodistas con credibilidad como ustedes. Creo que hay que saber leer entre líneas los mensajes que están diciendo muchos voceros del propio régimen, entender que estas acciones desesperadas del régimen y que puedan ir increciendo no son señales de fortaleza sino de debilidad. Estar muy atento a las reacciones que se van a ir sucediendo de actores en el plano internacional, algunos que hasta hace pocos meses o días podían considerarse cercanos al régimen y que ya no lo están. Ya están. Insisto, es muy importante ver cómo nosotros hemos logrado alineación perfecta en las distintas posiciones políticas dentro de diversos países, desde Chile hasta Estados Unidos o Canadá, hasta incluso la Unión Europea, donde han habido posiciones por unanimidad. Esto es muy importante. Entonces, estar atento a esto, pero lo más importante es activos y motivados. Descartemos la mentira, descartemos las campañas que buscan desmoralizarnos. Regresemos a lo que han sido nuestros éxitos, nuestros triunfos, y a entender que nos tocó 25 años llegar hasta aquí. Ojalá esto se resuelva en cuestión de horas o días, pero el tiempo que sea necesario, no puedo decir cuándo es, pero sí les puedo decir cuál va a ser el destino y cuál va a ser el desenlace. Y va a ser la victoria de las fuerzas democráticas, la libertad y el regreso de nuestros hijos a una Venezuela que vamos a reconstruir juntos con muchísimo trabajo, pero con enorme orgullo por lo que hemos logrado. Una mayor coalición de fuerzas democráticas sería una señal de ese final del camino. Yo creo que sí, una de los procesos que además le van a dar mucho mayor estabilidad y gobernabilidad al nuevo gobierno, y esto ya se está dando, no de manera formal, no lo hemos anunciado públicamente, pero sí ya se están dando estas aproximaciones. De modo que al final quizás me permiten concluir con un mensaje para todos los venezolanos. Los que votaron por nosotros y querían que el mundo fuera presidente, y los que no, incluso los que no fueron a votar por cualquier motivo. Y decirles, miren, esto en esta etapa es una lucha para encontrarnos todos en los valores comunes, en aquellas cosas que hoy nos movilizan, es decir, tener un país donde podamos vivir con respeto, con las diferencias que podemos tener unos y otros, una Venezuela donde exista justicia y nunca más haya retaliación, un país donde nunca más una madre venezolana tenga que bajar la cabeza por una bolsa de comida, un país donde no existan bonos que te condenan, sino donde tú puedas vivir de tu trabajo decente y vivir bien.
con tu sueldo bien ganado, con tu emprendimiento, donde la propiedad privada es sagrada, donde se estimula la productividad, donde Venezuela se inserta en las redes de producción y de logística global, donde vamos a hacer de nuestro país el hub energético de las Américas, donde van a haber miles y miles y miles de empresas abriendo en nuestro país miles de millones de dólares en inversiones, donde vamos a poder reestructurar nuestra deuda y pagar nuestras acreencias, donde habrá oportunidad de encontrarnos y sobre todo de traer de nuestros hijos de vuelta a casa. Yo creo que esto, libertad de expresión, libertad de asociación, libertad de protesta, y donde tengamos gobernantes que están al servicio del ciudadano y no sirviéndose de él. Esto es un sueño compartido, una visión de nación, ahí hay consensos republicanos y cada día más y más venezolanos nos comprometemos con esta causa y con esta ruta y lo vamos a lograr. No va a ser fácil estos próximos días, lo sé, todos estamos sometidos a mucha tensión, a mucha presión y a muchos peligros, pero yo estoy seguro que vamos además de la mano de Dios. Así que muchas gracias. Bueno, muchas gracias a María Corina Machado por esta entrevista en la que estuvimos participando Rona Risque, coordinadora de la Alianza Rebelde Investiga y de Monitor de Víctimas, Luzmeli Reyes, directora de Efecto Cocuyo y conductora de Con la Luz, Luis Ernesto Blanco, director de Runrune, Víctor Amaya, director de Tal Cual, María Camila Delgado de Noticias Caracol, especialista en información internacional, y por supuesto quien les habla, César Batiz, director del Pitazo. Hasta luego.